Con este bonito Pasacá y con este bonito Santiago nos vamos ya al desayuno. Saca. Bueno, algo me dice que ya estamos en la casa, solamente a una cuadra, ni una cuadra, a media cuadra de la plaza principal.
¡Bravo! ¡Qué bonito esas palmas! Bien, ya se viene el muy riquísimo desayuno. Gracias a nuestros amigos, a los tíos, de otros mayordomos. El señor, acá lo tengo a la mano del programa. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El señor Viviano Valer Torres y esposa Filberta Arroyo Miranda de Valer. Muchas gracias, tíos, muchas gracias. Ahí nos vamos a la cocina. Justamente ahí es donde están ya sirviendo este muy delicioso desayuno. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero huele a caldito de cordero, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Marecita, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, hola. Acá están muy ocupados los amigos, pues ahí con la... para que puedan servir este desayuno. Nos vamos a acercar a la mesa principal de esta hermosa vivienda de nuestro amigo Viviano. Señores mayordomo, provecho, buen provecho a todos y a la familia tiene que los acompaña, buen provecho a todos ustedes. Y buenos días nuevamente. Pierito, estamos en la casa de tus tíos, Viviano. ¿Qué le vamos a decir a la familia? Agradecerle a mi tío Viviano y a Filberta por este rico desayuno. Que siga disfrutando de la fiesta. Bueno, muchachos, a seguir adelante nada más. Viví mañana todavía. Así es, Piero, ¿no? Tenemos 2 días más de festividades. Rosemary, ¿qué le vamos a decir a la familia que te está ofreciendo este delicioso desayuno? Mira, fíjate, se han pasado toda la noche cocinando, ¿eh? Sí. Bueno, agradecer aquí, ¿no?, a mis tíos, que Filberta Arroyo y mi tío Valer Arroyo. Sí, ahí sí. Viviano Valer. Valer. Agradecerle por el delicioso desayuno que nos está brindando. Y hay que notarme compartir con toda la familia, que ya estamos en este día de fiesta y hay que seguir ahí. Así es, muchas gracias mayordomos. Bueno, qué bonito. Bueno, vamos a agradecer de manera muy especial al señor Viviano Valer Torres y esposa Filberta Arroyo Miranda de Valer, quienes gracias a ellos hemos disfrutado de este grandioso desayuno. Bien, vamos a presentarlos a continuación a nuestro amigo Viviano, ¿no es así? Muy buenos días, caballero. Muchas gracias por ese enorme gesto para tus sobrinos. Bueno, tus palabras a continuación. Buenos días con todos los familiares. Esta invitación la hacemos a nombre de la Camachay, a los mayordomos Piero y a Rosemary. Con mucho cariño, esto lo hacemos con mucha difusión a nuestra Virgencita Purísima Camachay. Bueno, nosotros siempre compartimos, participamos con la promotora, igual, mi esposa, con mis hijas. Saludos para todos. Perfecto. Listo, muchas gracias. Don Viviano y esposa. Y no solo fue el desayuno, también
se vino con un cargamento de cerveza para nuestros mayordomos 2023. Y a nombre de ellos, muchas gracias. La señora Filberta Arroyo Miranda. Por Dios Marecita, una vez más, muy buenos días. Vamos a presentarles a la señora Filberta Arroyo Miranda, la esposa de nuestro amigo Viviano, quienes nos han ofrecido un delicioso desayuno. Unas cuantas palabras para tus sobrinos. Bueno, estoy contenta, alegre, porque miran mis mayordomas, Piero, el Rosemary, y también mi plana de chonguinos de la promotora Folclore Carrasco Purísima, dirigido por mi profesor Máximo Ninaña Méndez y la Miss Rocío Calderón Velázquez. Gracias. Muchas gracias, madrecita, gracias por ese enorme cariño. Bueno, continuamos con más buena música, en compañía, por supuesto, de toda la familia Valer Arroyo, y que viva Ñahuipuquio. Iniciamos con la primera cerveceada de este hermoso día, domingo, sábado 9 de diciembre 2023. Ya se viene el gran concurso en Pasacalle. Nos vamos ya a la plaza en breve, nada más. Ah, perfecto. ¿Cómo está? Muy buenos días, amiga. ¿Qué tal? Bienvenida a este hermoso pueblo. Fundadora de la promotora. También una de las fundadoras. Por supuesto. La Miss. Se esté divirtiendo en la fiesta de nuestra víctima. Y saludos para todos que nos están viendo, especialmente para los mayordomos. Y gracias. Y ya he dicho en 2 o 3 oportunidades que ayer queremos su presencia. Ya viene. Sí, pues. Ayer estamos esperando, queremos verte acá. Un día, una hora que Unas cuantas palabras para tu esposo, Máximo. Por lo menos. Perfecto, muchas gracias. La señora Rocío, ¿no? Una guapeadita, a ver. ¡Vamos! Perfecto, sensacional. Ahora te toca. Vamos. Vamos. Candelera. Vamos, Chino. Está preocupado, lo digo, Chino.
Incamachay 2023. ¿Cómo tocan los amigos de orquesta Super Sonido del Perú? ¡Vamos, Marecita! ¡Ey! ¡Bravo! ¿Cómo baila nuestro mayordomo, nuestra mayordoma? ¡Vamos, Romeri! Y toda la familia Aguilar. Y nuestra amiga Anita, ya todo hecho una señora ya. No. ¿Segura? ¡Bravo! Muy buenos días. Bueno, vamos a presentar a una integrante más de la promotora folclórica. ¿Cuál es su nombre, Imán Sutiki? Marisol, nuestra amiga Marisol. Unas palabras para tus familiares que te están viéndote. Vamos, las cámaras son tuyas. Donde tú quieras, lo que tú quieras, amiga. Para mis tíos que están en el extranjero y les dedico. Espero que les guste lo que estoy ¡Oh, César! Ya saben, amigos. No, muy bonita la coreografía que están haciendo, el baile, ¿eh? Bonito. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Bueno, vamos a conocer más a los amigos de Ñañipuquio. ¿Cuál es su nombre? Bueno, Albino Gutiérrez. Ah, ya, la familia Gutiérrez, ¿no es así? Unas cuantas palabras para nuestros mayordomos. Bueno, nosotros aquí, el pueblo, nuevamente quedamos bendecidos con la Virgen Purísima en Camachay, a través de la mayordomía de mis sobrinos y acompañado por Matices del Perú. No, Super Sonido del Perú. Super Sonido del Perú. Y qué más contentos el día de hoy. Estamos desayunando, media docena de carneros, prácticamente nos ha quedado el chico, pero sin embargo nos vamos contentísimos. Bueno, salud con tutti li mundi por esta fiesta. Ah, perfecto, muchas gracias, amigo. Perfecto, excelente. Bueno, continuamos conociendo más de la hermosa gente que nos visita. ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días. Hoy qué bien, ¿no? El día de hoy es el segundo día de nuestra fiesta, como yo lo decía, más fuerte. Gracias a que hay nuestro señor mayordomo, estamos acá. El sacrificio que hacen ellos para cumplir esta fiesta, no festividad de nuestra Virgencita Purísima en Camachay. Yo creo que más nos queda nada más divertirnos, porque la verdad es una bonita fiesta, es la mejor fiesta a nivel de Ñañipuquio, la Chundinara. Quien habla también ya, si el 2018 pasamos, y muchos acá pasan, ¿no? Y también a nuestra gente que viene a visitar de distintos puntos, no solo Ñañipuquio acá está, acá vienen de distintos lugares, y la presa nosotros lo queremos. Yo creo la bendición lo va a poner a todos nuestros Purísima. Muy contento por este segundo día, espero que estamos contentos, tanto los mayordomos, los chonglinos. Qué bonita agrupación, es lo más importante, siempre bajo la batuta de Don Máximo, Ninavia y Rocío Calderón, que ellos años traen ejemplo de buena chonguinada. Eso yo diría del primero, siempre han salido en donde sea campeones.
Así ¿Qué más puede es. ser? Listo, amigo, un gusto, ¿eh? Un gusto Sí, conocerlo. mi nombre es Américo Rudas. Yo espero que de repente nuestros poblanos que no han podido venir nos están viendo, ¿no? Que manden su cariño. Que manden. Muchas gracias. Listo, don Américo, gracias, un gusto, un gusto.
finaliza su presentación. Y como a todos los mayordomos, recibe sus 2 cajas de cerveza de parte de la Municipalidad Distrital. Madre de Dios.
Bravísimo la presentación de los amigos de la promotora folclórica Virgen Purísima Inca Machay, que acompañen a Piero Murga Guzmán y esposa Rosemary Aguilar Méndez. Y muy bien acompañados con la orquesta Super Sonido de Perú, la SSP. Para todos ustedes, mis amigos, con mucho cariño. Desde la ciudad incontrastable de Huancayo, Guayucachi, los amigos de Zapayán, así como también de Tarma, Chongo Bajo, Chupuro, Acostambo, Imperial y todo el centro del país que se han dado cita a esta hermosa festividad en homenaje a la Virgen Purísima Inca Machay 2023. Muchas gracias a todos ellos.
Sensacional, fantástica, hermosa la presentación de los amigos de la promotora. Y de esta manera ya nos despedimos. Agradecemos a la Municipalidad Distrital de Ñawinpuquio por la organización de este muy bonito evento, fiesta en homenaje a la Virgen Purísima Incamachay. Bueno, muchachos, se pasaron como siempre acá los amigos. Ya chuto de oro. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Falta chela, pues. Eso es lo que falta. Ahora sí, agradeciendo una vez más a la Municipalidad Distrital de Ñawinpuquio. ¡Nos vamos! Pierito, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al Campo Santo de Ñawinpuquio a poder rendir un homenaje póstumo a todos los seres queridos que ya se encuentran en el más allá, al ladito de Papalindo. Vamos a compartir, mis amigos, la fiesta, nuestras costumbres, el homenaje a la Virgen Purísima de Incamachay. Y mañana continuamos con más buena música. Promotora, promotora, vamos chicos. Están muy nerviosos estos muchachos, no sé qué ha pasado. Están asustados, creo. Vamos, Julio Guzmán. Chinicito indecente. ¿Cómo es eso que indecente te pasa? Manuel Castillón de la Cruz, el durantero mayor. Buena, buena.
Ya nos encontramos en el Campo Santo de Ñawinpuquio para poder rendir un homenaje póstumo a todos los seres queridos que partieron al más allá y están al ladito de nuestro Señor Padre Dios, encabezado por nuestros mayordomos, así como también la familia Aguilar, la familia Méndez, la familia Murga, la familia Jacobi, la familia Guzmán. Ya estamos en las puertas. Y en memoria de nuestros seres queridos que han partido al más allá y están al ladito de Dios Todopoderoso, nuestros mayordomos, orquesta, familiares, la promotora, ya están en el Campo Santo de Ñawinpuquio. Y al compás de la hermosa melodía de los machos y capachos de Ñawinpuquio, revalorando nuestras costumbres, vamos a ingresar bailando como se debe. Y ya se siente, mis amigos, ya llega la Navidad, ya llega el Año Nuevo y la fiesta, todo, la alegría llegará a los diferentes pueblos de nuestro querido Perú, muy especialmente a los pueblos de Ñawinpuquio, así como también a los pueblos de todo el Canipaco, a los pueblos de Huancavelica, de Chauyos, Lima y todo el país. Con mucho cariño para todos ustedes, mis hermanos peruanos residentes en distintas partes de nuestro querido Perú y el mundo. En estos momentos nos encontramos en el descanso eterno de nuestro amigo Renson Aguilar Méndez, que en paz descanse. Con mucho aprecio y cariño para Renzo, un muchacho bastante joven, muy buena persona, que también disfrutaba y bailaba esta bonita costumbre de su querido Ñawinpuquio. Y
que Dios lo tenga en su gloria. Descansa en paz, Renson Aguilar Méndez, de parte de tus hermanos, tus padres y toda tu familia. Chas chai. Chas chas chai. Chas chai. Chas chas chai. Chas chai. Vamos chicas, vamos a cantarlo. A ver, ¿dónde están las mujeres de Ñawinpuquio? Las huancavelicanas. A ver, señores, familiares, amigos, bailantes todos en conjunto, un poquito acercarse para darle una pequeña oración, que hoy estamos en la tumba de nuestro hermano Rubén Aguilar Méndez.
¿O no? Renzo Aguilar. Con ese cariño, aprecio que siempre tenemos, los bailantes de la promotora y los familiares, amigos, amistades que estamos acá, todos hay que darle una pequeña oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos... No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito de tu vientre Jesús. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.